Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga en este nuevo día lunes en que podemos estar juntos y vamos a mirar un poquito en la palabra de Dios en el capítulo 6 de Lucas. Si miramos así, abuelo de pájaro, podemos ver que en el versículo 12 de Lucas 6 está la elección de los 12 apóstoles. Y después de eso, el Señor, dice acá la palabra de Dios, que descendió con ellos en el versículo 17 y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Y allí él empezó a hacer lo que siempre hacía, ¿verdad? A sanar enfermos, a echar fuera demonios y a cubrir esas necesidades de la gente. Y dice que luego él se sienta a predicar, a hablarle a la gente lo que él deseaba que ellos supieran. Y hay un párrafo bastante largo, muy similar al Sermón del Monte, y sabemos que el Señor repetía muchas veces sus enseñanzas porque la gente era otra y porque Él quería que realmente estas cosas que Él decía se pusieran en práctica, por decirlo así. Y hoy en día también nosotros podemos leer eso y también el Señor espera que también lo pongamos en práctica. Y hoy quiero referirme a un versículo que está en el mismo capítulo, el versículo 37. Dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y me llamó mucho la atención este versículo porque empieza con un no. Hay dos frases que empiezan con un no rotundo, un decir no lo hagas. No lo hagas porque realmente tiene una consecuencia el hacerlo. Y meditando en esto, en el juzgar, yo pensaba, bueno, ¿será que no podemos tener ningún concepto de lo que es la otra persona? La persona allegada o la persona que conocemos. No, yo creo que no ese es el sentido de la palabra de Dios, porque el Señor mismo nos decía, también en su palabra, que nos cuidemos, por ejemplo, de la levadura de los fariseos, de cómo son ellos, de los falsos profetas. Entonces el Señor mismo nos mostraba que debemos tener un concepto de las personas que nos rodean, de las personas que conocemos. No es lo mismo una buena persona que una mala persona. Ahora, ¿a qué apunta este hecho de no juzgar? Y es eso de emitir un juicio condenatorio, porque ustedes fíjense que las dos frases que acá menciona en este versículo al principio dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. O sea que nosotros siempre, cuando juzgamos, enseguida condenamos. Y le impedimos a la persona que pueda retractarse, que pueda tener una segunda oportunidad. Si nosotros somos personas que juzgamos y condenamos, ya esa persona la descartamos. Entonces nunca vamos a darle la nueva oportunidad que siempre nos da el Señor cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces, ¿a qué apunta esto? A que nosotros debemos ser personas misericordiosas, como el Señor lo es con nosotros. De buscar siempre que la persona pueda tener una segunda oportunidad. Y para eso, lógicamente, tenemos que hablar con la persona y no condenarla en silencio. Nosotros en nuestro ministerio hemos visto a mucha gente con mucho rencor en su corazón. Gente que perdió el gozo, que perdió la alegría, que perdió muchas cosas en la vida por no perdonar. Por guardar ese rencor, por guardar ese juzgar al otro y no darle la oportunidad de una segunda posición, una segunda oportunidad de cambio. Nosotros realmente como cristianos debemos hacer lo que dice lo último de este versículo, que dice: perdonad y seréis perdonados. El Señor nos invita en esta mañana a que cambiemos esa actitud de juzgar, esa actitud de condenar, de dejar a la otra persona como que no sirve, como que ya la conozco y no me interesa. Busquemos el perdón, busquemos el volver otra vez a mirar a esa persona,
a mirarla con los ojos que la mira el Señor, a buscar el ayudarla, el buscar hablar con esa persona, ministrarla, amarla. Y de esa manera nosotros vamos a poder perdonar como quiere el Señor y liberarnos, porque usted sabe, mi hermano, que el perdón es algo que libera, no solo nuestra vida, sino la vida del otro. Y como el perdón es una decisión, es algo que nosotros debemos tomarlo como una decisión, a veces no lo sentimos. Yo no siento perdonar a esta persona porque mira lo que me hizo. Y realmente el Señor lo que quiere es liberarnos de esa opresión que nos deja tan atados, tan mal, y que realmente nosotros podamos vivir una vida libre, una vida como al Señor le agrada. Entonces dice acá que si no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. Dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces, para poder vivir una vida con esa libertad del perdón que nos da el Señor, debemos también perdonar a otros. Y bueno, yo te dejo esto porque quizás en tu vida haya algo que esté todavía en tu interior, algo del pasado, algo que juzgaste y que no perdonaste a alguna persona. Y en esta mañana yo te invito a que puedas reflexionar en esto y puedas decirle al Señor, Señor, yo decido perdonar, decido liberar, decido hablar con esa persona, decido arreglar todo lo que pasó y que realmente el Señor te siga hablando y te siga guiando en todo lo que quieras hacer, en todo lo que el Señor ponga en tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu amor, porque tú nos enseñas en tu palabra que tú eres un Dios perdonador y que nosotros debemos imitarte, Señor, y que debemos dejar de juzgar a otros por cosas que han pasado, que a veces son solamente pensamientos nuestros, que quizás ni siquiera esa persona tuvo la intención de hacernos mal. Pero Señor, que tú nos enseñes a perdonar y nos enseñes a buscar esa nueva relación con esa persona que quizás la tenemos cortada. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón inmerecido, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú haces y eres para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y les siga hablando en este día.